Mình có thể nha con. Mình đi lên. Mình ngồi xem. Ôi, con ơi. Mình có người ấy con. Có chuyện gì đấy mẹ? Hình như có ai đây không? Chắc không phải đâu mẹ. Chắc mẹ nhìn nhầm đấy. Nhưng mà ôi chốt ôi ôi chốt ôi chốt ơi ôi chốt ơi ôi chốt ơi ôi chốt ơi chốt ơi đứng lại đứng lại đâu chốt đứng lại đứng lại không trúng nữa. A las 6:27 de la tarde más 07 del miércoles 21 de mayo de 2025, el cielo vespertino sobre una tranquila aldea en Yenbai pintaba el horizonte en tonos naranja y púrpura, proyectando un brillo sereno sobre una modesta casa de madera rodeada de huertos. El aire traía el aroma terroso de la tierra recién regada y el lejano cacareo de las gallinas. L.Y.Tune estaba en el porche quejumbroso, su voz cálida mientras hablaba a sus espectadores a través de una pequeña cámara que había instalado. Hola, mis queridos amigos. Estoy muy feliz de verlos a todos de nuevo. Les deseo una tarde alegre. Espero que disfruten de mi nuevo vídeo. Su sonrisa flaqueó ligeramente mientras entrecerraba los ojos ante la luz menguante, su visión borrando los verdes vibrantes de las plantas de col y tomate a su alrededor. Suspiró suavemente, sus manos rozando la barandilla de madera en busca de apoyo. Dentro, la acogedora sala de estar estaba iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo, proyectando suaves sombras en las paredes adornadas con fotos familiares descoloridas. La señora HNG, la madre de Tune, estaba sentada en una silla de bambú, pelando una piña madura, su dulce aroma llenando el espacio. Ante RNG, un oficial de policía de buen corazón y el protector inquebrantable de la familia, salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Se está haciendo tarde, Theo y Tune dijo, su voz suave pero firme. Quedémonos en casa esta noche. Iré al mercado, compraré algo de comida y prepararé la cena. ¿Se quedaría a cenar, Theo? HNG levantó la vista, su rostro se suavizó con una sonrisa. Eso suena maravilloso. Chao. Solo tenga cuidado en el camino. Está oscuro afuera. TRNG asintió. Estaré bien. Ustedes dos relájense aquí. Volveré pronto. Tune apagó su cámara y se unió a ellos, su voz juguetona. Cómprame algunas verduras extra, Ann. Tu amigo policía tarda una eternidad, ¿verdad? Se rió, luego murmuró para sí misma. Siempre habla demasiado, seguro. TRNG se rió. Conseguiré algunos suministros, no se preocupen. Mantenganse salvo ustedes dos. HNG y Tune respondieron al unísono. Cuídese, mientras él tomaba su gorra y salía al aire fresco de la tarde. Tune se volvió hacia su madre. Le avisaré a mi padrastro que te quedas a cenar con nosotros esta noche. HNG asintió. Él entenderá, siempre lo hace cuando es por ti.
El momento de paz se vio interrumpido por el sonido de pasos apresurados afuera, seguido de un susurro de pánico. Hermano mayor. El policía ha vuelto. Esconde la motocicleta rápido, se pondrá sospechoso si la ve. Yo me encargaré de las cosas aquí. Atravosisio. Date prisa, muévete ahora. El crujido de las hojas y el leve rugido de un motor se desvanecieron en la distancia, dejando a HNG aferrándose más fuerte al cuchillo de piña. Suspiró, su voz pesada. Gracias a Dios por TRNG, ha sido una bendición, siempre cuidándote. Me tranquiliza el corazón saber que está aquí. Tune sonrió, sentándose a su lado. Es realmente amable, madre. Con mi vista empeorando, incluso me ayuda con Dewey. Es un consuelo tenerlo cerca. Los ojos de HNG se suavizaron. Estoy tan lejos, incapaz de estar a tu lado todos los días. El cuidado de TRNG significa un mundo. No sé cómo agradecérselo lo suficiente. Tune asintió. Me da esperanza para el futuro. Estás lejos, pero con él aquí, me las arreglo. Añadió. Mis ojos todavía pueden ver un poco, solo que no con claridad. Me he adaptado a trabajar aquí, cuidando el jardín y la casa. HNG frunció el ceño, su voz teñida de preocupación. ¿Cómo no voy a estar preocupada? Tus ojos eran tan brillantes antes. ¿Y ahora esto? Me rompe el corazón verte luchar. Tune la tranquilizó. TRNG está cerca, siempre ayudando. Soy cuidadosa, no subo mucho las colinas para evitar caerme. La tarde se hizo más profunda a las 6:27 de la tarde más 07 del miércoles 21 de mayo de 2025. El cielo ahora de un índigo profundo mientras la casa de madera brillaba suavemente con el parpadeo de una lámpara de queroseno. La señora HNG atizaba el fuego en la cocina exterior, el crepitar de la leña mezclándose con el canto de los grillos y el ocasional cacareo de las gallinas que se acomodaban para la noche. El aroma a caldo hirviendo flotaba en el aire, una promesa de una comida caliente por venir. De repente, un extraño golpe resonó desde el porche, haciendo que HNG dejara caer un cucharón con alarma. Corrió hacia su bolso, colgado en un gancho cerca de la puerta, su voz temblorosa. ¿Qué es esto? Mi bolso está abierto. Todo está esparcido. ¿Estaba cerrado? Debe haber un ladrón. Tune se acercó rápidamente, su visión borrosa haciendo que sus pasos fueran cautelosos. Está bien, madre, tal vez olvidaste cerrarlo. HNG negó con la cabeza, sus manos temblorosas mientras recogía sus pertenencias. No, estoy segura de que lo cerré. Escuché algo extraño justo ahora. Un crujido, como si alguien estuviera aquí. Tune susurró, su voz teñida de inquietud. Parece que nos están observando. Se movió hacia la puerta, sus manos rozando la pared para mantener el equilibrio. Voy a revisar afuera, quédate aquí. HNG la llamó. Ten cuidado, Con. No te vayas muy lejos. Momentos después, Tune regresó, su voz incierta. Está bien, probablemente las gallinas poniendo huevos. Estaban armando un alboroto. Pero el grito de un perforo la quietud. Oh no, you knew. Hay alguien dentro, lo vi. Tune regresó corriendo, su corazón acelerado. ¿Dónde, madre?
No veo a nadie. HNG señaló hacia el dormitorio, su voz temblorosa. Allí, cerca de la cama. Juro que vi una sombra. Tune entrecerró los ojos, tratando de distinguir formas en la penumbra. Tal vez lo estás imaginando, mantengamos la calma. Mientras tanto, TRNG seguía en la mesa, revisando los archivos con su colega. ¿Los detalles de la transferencia de tierras aún no están completos? Necesitamos los números de parcela y las firmas de todos los hogares vecinos. Su colega asintió. Estamos trabajando en ello. Es un proceso lento con tantas partes involucradas. TRNG añadió. Asegúrense de que la información de ambas partes esté completamente documentada. Este contrato debe ser legalmente sólido. El pánico de HNG aumentó. Hay un ladrón, estoy segura. Lo vi. Tune intentó calmarla. Quizás tus ojos te engañaron, mira de nuevo. Está oscuro aquí. Pero HNG gritó. ¡Ladrón! ¡Ayuda! ¡Ladrón! Su voz resonó por la casa, asustando a las gallinas afuera. Junula agarro del brazo. Madre ten cuidado. Queda detrás de mí. De las sombras, un hombre delgado con una chaqueta oscura se abalanzó, sus ojos brillando con intención, pero TRNG irrumpió por la puerta, su voz resonando. ¡Alto! Estás arrestado por robo. Derribó al intruso, inmovilizándolo contra el suelo de madera con un golpe. HNG gritó. ¡Ladrón! ¡Alguien ayude! ¡Por favor! El ladrón forcejeó, pero el agarre de TRNG era de hierro. Quédate quieto, estás atrapado. HNG la acunó, las lágrimas brotando. Oh, ¿te hiciste mucho daño? TRNG se arrodilló junto a ellas, su voz suave. ¿Están bien? Las llevaré adentro para que descansen. Tune asintió débilmente. Solo estoy cansada. ¿Ya se fue? TRNG confirmó. Sí, está atrapado. SN lo está llevando a la estación ahora. Hizo una pausa, la preocupación marcando su rostro. ¿Tu vista ha empeorado? La voz de Tune vaciló. Ya no puedo ver con claridad, se está volviendo más pesado, como una niebla que se cierra. HNG la ayudó a sentarse en una silla, su voz temblorosa. Siéntate, descansa, no te muevas. Se volvió hacia TRNG. Gracias, chao. Si no hubieras estado aquí. Sus palabras se desvanecieron, el miedo aún palpable. La habitación quedó en silencio, la amenaza sofocada pero la tensión persistiendo como una nube de tormenta. La noche se posó sobre la aldea a las 6:27 de la tarde más 07 del miércoles 21 de mayo de 2025. El cielo ahora de un terciopelo profundo salpicado de estrellas mientras la casa de madera brillaba con la cálida luz de una lámpara de queroseno. Los huertos exteriores yacían inmóviles, el único sonido el susurro de las hojas con la suave brisa vespertina. Dentro, TRNG y HNG estaban sentados con Tune, quien descansaba en una silla de bambú, con un paño húmedo en la frente para aliviar su mareo. La voz de TRNG era firme mientras preguntaba, «Theo, ¿qué pasó antes de que llegara? ¿Cómo entró ese ladrón?» HNG relató, sus manos aún temblorosas. Estábamos afuera, preparando la cena en la cocina.
Escuché un ruido, como pasos, y cuando revisé, mi bolso estaba abierto. Luego vi una sombra cerca del dormitorio, y se abalanzó sobre nosotros. TRNG frunció el ceño, su mente armando el rompecabezas. ¿No era ese el tipo del accidente de motocicleta al que ayudaste, Theo? HNG jadeó, sus ojos muy abiertos. Sí. Llevaba una máscara, no lo reconocí en ese momento. Fue cerca del paso, hace unos días. TRNG asintió. Coincide, debió haberla seguido después de eso. Probablemente la vio con el dinero. La voz de HNG tembló. ¿Cómo supo que teníamos dinero? Vendí oro en el pueblo para pagar la cirugía ocular de Tune. No se lo dije a nadie. Tune interrumpió, su voz suave pero firme. Quizás esconda el dinero en un lugar más seguro. Ante RNG, no me siento segura teniéndolo aquí después de esto. HNG corrió al dormitorio, revisando debajo de la cama donde estaba guardado el dinero. Todavía está aquí, gracias a Dios. Regresó, aferrándose al sobre. Escuché el ruido y salí corriendo, quizás por eso no se lo llevó. TRNG suspiró. Suerte que no lo consiguió. Ese dinero es para su cirugía. Tune, no podemos permitir que lo roben. Tune se frotó las sienes, su voz tensa. Solo me sentí mareada y me caí cuando escuché a mi madre gritar. Mis ojos están peor ahora, apenas puedo ver formas. TRNG preguntó, su preocupación profundizándose. ¿Algún dolor? Deberíamos revisarla de nuevo pronto. HNG añadió, no lo noté antes. Ese accidente fue una trampa. Fingió estar herido para atraerme. TRNG estuvo de acuerdo. Planeaba robarle su dinero. Theo. Debió haberla estado observando desde la joyería. Qué suerte que estaba cerca. Estaba justo en la carretera, revisando archivos, cuando escuché sus gritos. HNG respiró más tranquila. Gracias, chao. Con el atrapado, me siento más segura, pero todavía estoy conmocionada. Tune asintió. Yo también estoy conmocionada, sin dolor, solo mareos. La caída me asustó más que nada. HNG reflexionó. El suelo crujió, quizás se rompió bajo él cuando corrió. TRNG inspeccionó los tablones de madera. Está podrido, lo arreglaré mañana. No podemos tener más accidentes. Tiểu nữ S bot una pecuation đi xa. Gracias, anh. Te oí gritar y corrí. Sabía que ayudarías. TRNG explicó. Estaba revisando archivos arriba con un colega cuando te oí gritar sobre un ladrón. Bajé corriendo. Suerte que aún no me había ido al mercado. HNG asintió. Si hubieras estado más lejos, no sé qué habríamos hecho. TRNG la tranquilizó. No se preocupe, Theo. Ya está bajo custodia. SN lo llevó a la estación. No las molestará de nuevo. Se volvió hacia Tune. ¿Estás segura de que no te has lastimado en ninguna otra parte? Tune negó con la cabeza. No había piedras donde me caí, así que no tengo moratones, solo mareos. TRNG se puso de pie. Descansen ahora, ambas. Iré al mercado a buscar más comida para cocinar. Cenaremos algo decente para calmar nuestros nervios. HNG y Tune corearon. Cuídese.
mientras él tomaba su gorra de nuevo. HNG reflexionó. Quizás me observó en la joyería, me vio salir con el dinero. TRNG regresó más tarde, con los brazos cargados de bolsas. CEO, compré extra. Aquí tiene 420.000 VND de cambio. Hương có tip. Y gian 120.000 đồng. Cháu. En la cena, la mesa estaba puesta con humeantes tazones de arroz, verduras salteadas y un pequeño plato de huevos cocidos, el aroma reconfortante después de la dura experiencia del día. Reader or widower, I would appreciate talking to her or him. Again, to my surprise, she told me about Phyllis, a spas health director who had lost her husband several months before. I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn. And all I could do was cry, and I told the story of my own husband.